Pues listo, Paco, nuevamente todo tuyo el espacio. Estupendo. Bueno, os digo lo mismo de antes, que si queréis poner las cámaras en marcha, que nos veamos las caras, mejor. Vamos a ver. Me tienes que dejar que comparta. Listo ya. ¿Ya? Bien, bien, ahí estamos. Estupendo. Bueno, nadie se atreve ahora a encender la cámara después del hackeo, solo Jacqueline. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Estoy al tanto, no se preocupen. Cualquier Hola, Laura. cosa Yo que también. vean, yo ahorita aquí lo reporto, no se preocupen. Gracias, Laura. Bien, bueno, pues lo que os comentaba, ¿no? Casi que no hace falta que volvamos al vídeo porque estaba ya terminando y casi que os digo, fijaos, bueno, fijaos estos 15 segundos. With generating images. So they are living, they have an homeostatic process that regulates their life, but they do not have a nervous system. And as a result of that lack, they have no possibility of generating not only images, but generating feelings as well. Fijaos qué maravilla lo que acaba de decir Damasio, o sea, para que veáis el trabajo que nos queda, el trabajo que queda por hacer para repensar nuestra relación con las plantas, ¿vale? Esto es muy importante, porque estamos hablando de uno de los neurocientíficos más reputados en el mundo, y la frase que acaba de decir ha sido, las plantas, por supuesto, son seres vivos, pero como no tienen sistema nervioso, es imposible que puedan generar, pues, que puedan tener una mente, que puedan tener sentimientos, que puedan tener sensaciones, ¿no? O sea, no pueden tener nada de lo que nosotros llamamos vida mental porque no tienen sistema nervioso, ¿vale? O sea que las degradamos a vida y ya está, mera vida, pero nada más que mera vida, ¿no? A mí esto me resulta muy chocante porque es algo que nos cuesta, es una, como dicen los americanos, una píldora difícil de digerir, ¿no? Difícil de tragar, ¿no? O sea, cómo nos cuesta darnos cuenta de que tener neuronas, tener un sistema nervioso central, bueno, sí, es una adaptación exitosa que nosotros, animales dotados de locomoción y necesidad de respuestas rápidas, pues hemos encontrado ese truco en la historia evolutiva, ¿no? A lo largo de la evolución, pues el tejido nervioso pues, nos permite hacer las cosas que hacemos. Pero fijaos qué curioso es decir en ciencia, insisto, porque vamos a hablar de educación, ¿vale? En ciencia, decir que si no tienes neuronas, es imposible que puedas hacer determinadas cosas. O sea, esto es, entre comillas, voy a decir que es preocupante, porque la forma científica de enfrentarse al problema sería, si no tienes neuronas, no sabemos si serías capaz de hacer determinadas cosas mediante otra implementación, mediante otro sustrato, ¿no? O sea, decir, lo que nosotros hacemos a través de las neuronas o gracias a las neuronas, otro sistema no neuronal pudiera darse el caso que fuera capaz de hacerlo de otra manera, ¿vale? Entonces, insisto, no estoy diciendo que esto tenga que ser el caso, sino estoy diciendo que lo que es una postura, una actitud acientífica es negar la mayor. Es decir, que es imposible por el hecho de que no compartamos el sustrato, ¿vale? Fijaos, de hecho, que muchas veces vamos al diccionario y el diccionario nos hace un flaco favor, porque se nos olvida que el diccionario es algo dinámico, ¿no? O sea, el diccionario es algo que hacemos, ¿no? Los seres humanos. O sea, que revisamos. Hablamos, acordaos el subtítulo, repensar. Si estamos repensando, bueno, habrá que muchas veces redefinir, ¿no? Un término que hace X años servía para acotar un campo de estudio, pues cuando se ha avanzado, cuando el conocimiento científico ha avanzado, pues nos hemos dado cuenta de que había que redefinir ese término. Entonces, fijaos que cuando hablamos, por ejemplo, de un potencial de acción, ¿vale? Un potencial de acción, el disparo de una neurona, ¿no? Una neurona se dispara, eso es lo que llamamos un potencial de acción, ¿no? Un potencial de acción, aunque lo asociemos
de manera muy estrecha con la actividad de las neuronas, no tiene nada que ver con ser neurona. Lo relevante que es, lo relevante es que hay un cambio en el potencial eléctrico, que tiene que ver con la forma en que determinados iones cruzan esa membrana, ¿no? La membrana se cruza, se cambia la carga eléctrica entre el interior y el exterior de la célula y lo que se llama se depolariza. Después se puede repolarizar, después se puede hiperpolarizar. Da igual la terminología si no estás familiarizados, porque eso es lo de menos. Lo importante es que puedes, siendo no neurona o siendo una célula distinta de una célula neuronal, dispararte y exhibir las propiedades de un potencial de acción. No es ser neurona lo importante. Lo importante es transmitir información en un formato bioeléctrico, ¿vale? De hecho, fijaos, aquí tenéis dos disparos. El de la izquierda, este de aquí de la izquierda, es el disparo prototípico de una neurona. Así es como se dispara una neurona. No, olvidaos de los detalles, da igual. Lo relevante es ver la isomorfía. Esta de la derecha es la forma en que se dispara una célula vegetal. Una célula vegetal, ¿vale? O sea que el perfil es el mismo. La célula se dispara, se depolariza, que es cuando sube hacia arriba, ¿no? Después llega a un tope, un umbral, después cae en picado, se repolariza y después se hiperpolariza, ¿vale? Esas tres fases que veis ahí dibujadas, es el perfil electrofisiológico, la respuesta electrofisiológica de una célula neuronal y de una célula vegetal que no es neuronal. Acordaos de lo que ha dicho Antonio Damasio hace un momento. Antonio Damasio dice, no, no, imposible. Si no tienes neuronas, si no tienes un sistema nervioso central, no puedes hacer nada de esto. Y de repente decimos, bueno, pero lo relevante que es ser neuronal o tener la capacidad de transmitir información en ese formato de otra manera, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, ese es el ejemplo de un potencial de acción, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, en lo que llamamos neurotransmisores, ¿no? Los conocemos, ¿no? Nos sonarán la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, el glutamato, el GABA, ¿no? Son todos neurotransmisores que estamos familiarizados con ellos, ¿no? Aunque sea por los anuncios de la tele, ¿no? Y, y, y cuando esos neurotransmisores, esas moléculas las encontramos en plantas, que las encontramos, o sea, todas esas moléculas, dopamina, histamina, noradrenalina, serotonina, glutamato, todas esas moléculas también están en plantas, ¿vale? ¿Qué hacemos? Relegarlas a un metabolito. O sea, no las tratamos como neurotransmisores, ¿vale? ¿Y sabéis por qué no? ¿Sabéis por qué no? Porque el diccionario no te deja hacerlo. O sea, pensar el tema de la educación. Y lo digo literalmente, ¿eh? O sea, cuando nosotros hemos puesto sobre la mesa este debate y hemos dicho, oye, perdona, que las plantas tienen también neurotransmisores, el glutamato, el GABA, la dopamina, eso también está en plantas y desempeñará un rol también de señalización. O sea, no es simplemente un resultado metabólico, de procesos metabólicos, sino que desempeña un rol de señalización sistémica. Ahora veréis lo que quiero decir con señalización sistémica. Pero lo que quiero decir es que cuando hemos dicho esto, mm, esta visión ortodoxa, escéptica, ¿sabéis lo que nos dice? Nos dice, no, 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 no puede ser un neurotransmisor porque el neurotransmisor, según el diccionario, ojo, según el diccionario, se asocia a la sinapsis, o sea, al puente químico entre dos neuronas. Si no tienes dos neuronas que cruzar mediante una sinapsis para que el impulso eléctrico se propague, no puedes hablar de neurotransmisión. Y de repente, fijaos que digo yo, bueno, perdona, a la luz de la evidencia, ¿no será mejor redefinir los términos del diccionario antes que negar la evidencia? ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la evidencia? Pues fijaos, este es un ejemplo de señalización sistémica en plantas a través de glutamato. Acordaos, glutamato, el neurotransmisor. Entonces, fijaos este ejemplo. Este ejemplo, lo que vais a ver aquí es un vídeo. Uy, ¿no se ve el vídeo? Este sí y este no. Ah, sí, sí, sí. ¿Vale? Este vídeo vais a ver, le voy a dar al play, fijaos aquí abajo cuando le dé al play porque es muy rápido. Aquí abajo vais a ver una oruga que empieza a comerse la planta. La oruga, claro, la oruga es un depredador para la planta, ¿no? Un herbívoro, es bad news, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer la planta? Pues va a emitir una señal, ¿vale? Que viaja, una señal que es una onda de calcio, que viaja por todo el cuerpo de la planta para zonas distales, zonas no cercanas,
de manera anticipatoria, ponerse en alerta y empezar a segregar sustancias tóxicas para repeler el futuro ataque del herbívoro, ¿vale? Todo eso está mediado por el glutamato. O sea, fijaos si hay señalización sistémica. A través de todo el cuerpo de la planta, de todo el sistema de la planta, se produce un flujo de información mediado por el glutamato para poner en alerta temprana a la planta ante un futuro ataque, ¿vale? Fijaos el vídeo. Empieza a comerse la oruga y eso que se ve es como la onda de calcio se expande, ¿vale? Aquí veis otro ejemplo, aquí se ve más bonito, aquí se ve como una aplicación de glutamato, ¿lo veis? El glutamato se aplica, se le hace un corte a la planta, esa es la agresión, para simular la agresión del depredador, y con ese glutamato desencadena esa respuesta de calcio. Ya veréis qué bonito. Cuando se ve con la técnica esta de fluorescencia, se ve como la onda se expande por todo el cuerpo de la planta. Mirad. ¡Boom! ¿Lo veis? Entonces, fijaos qué interesante que siendo esta, o sea, siendo esta la evidencia científica, ¿vale? O sea, el glutamato permite o desencadena el incremento de la concentración de iones de calcio, permitiendo la propagación del impulso eléctrico, ¿vale? Fijaos ya lo que hemos dicho, acordaos de la frase de Damasio, una planta no puede porque no tiene neuronas. Y de repente decimos, oye, cuidado, que tenemos potenciales eléctricos, tenemos impulso eléctrico, que el impulso eléctrico para propagarse no requiere de sinapsis, que tenemos las mismas moléculas que son neurotransmisores, tenemos todo lo necesario para apelar a una comprensión más amplia de la forma en que la información es procesada en el árbol de la vida. O sea, sin que quede circunscrita a un marco zoocéntrico, ¿no? O antropocéntrico, en este caso zoocéntrico, ¿no? O bueno, dicho de otra manera, neurocéntrico. Por eso, quienes hayáis leído Planta Sapiens, recordaréis, no sé, Jacqueline, en el prefacio, que yo hablo de ombligocentrismo, porque es vernos el ombligo, ¿no? No podemos dejar de mirarnos el ombligo porque nos creemos especiales, nos creemos únicos, ¿no? Y de repente dice, bueno, ¿qué pasa por ser animal? ¿O qué pasa por ser humano? ¿O qué pasa por tener neuronas? No es tan especial. Otras formas de vida, sin ser animales, sin ser humanos, sin tener neuronas, hacen sus cositas de la misma manera, ¿vale? Pero a mí lo que más me choca de estos ejemplos es que se apele o se vaya al diccionario para resolver cuestiones que son empíricas, que la ciencia puede dilucidar sin pelearse por la terminología, ¿vale? Si no te gusta la terminología, usa otra palabra, pero el hecho es que hay señalización sistémica. O sea, que la planta pone todo su cuerpo bajo una orden, un comando. O sea, orquesta su patrón de respuesta, ¿vale? Eh, fijaos, vamos ya al meollo de la cuestión, que es, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? Quiero decir, en términos bioéticos, ¿vale? Que entiendo que es lo que más os puede interesar, ¿no? Entonces, desde una perspectiva bioética, estas discusiones tienen mucho calado, porque ahora me voy al reino animal. O sea, incluso dentro del reino animal hay todo un debate sobre qué formas de vida animal han de ser tratadas con respeto, eh, porque sienten, porque padecen, porque sufren, ¿no? Entonces, claro, tenemos esta idea de que nos preocupamos por aquello que más se parezca a nosotros. Decimos, bueno, los mamíferos, ¿no? Mamíferos, porque somos mamíferos, o los primates, ¿no? Y luego, poco a poco, ¿qué hemos ido haciendo? Hemos ido abriendo el melón, decimos aquí en España, ¿no? Abriendo el melón, o sea, no sé si se entiende la expresión, abriendo el campo, ¿no? Para decir, oye, ¿y los pájaros y las aves? Ah, los córvidos. Ah, bueno, pues parece que los pájaros, sin tener corteza cerebral, porque eso solo la tenemos los mamíferos, también hacen sus cositas, ¿no? Oye, ¿y los invertebrados? Madre mía, lo que hacen las abejas, y las hormigas, y las termitas. Y de repente nos empezamos a dar cuenta de que la pregunta es legítima, y aquí voy, esto es lo importante, porque lo relevante no es saber a ciencia cierta algo. Saber a ciencia cierta nunca sabremos nada, porque la ciencia es un propósito que no termina, siempre está reevaluándose de manera crítica. Entonces, no es que tú ya sepas a ciencia cierta alto, es simplemente cuestionar si tenemos la legitimidad para poner la pregunta sobre la mesa. Por loca que parezca en principio, ¿no? ¿Sienten las plantas? ¿Sufren las plantas? Bueno, esa pregunta, cuando se plantea para
nematodos, las abejas, los pulpos, etcétera, 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 ya vemos que es una pregunta que se puede plantear. ¿Y en qué términos se plantea? Pues fijaos, esto no pretendo que se lea, no os preocupéis, porque lo que quiero hacer es una cosa distinta, ya veréis. No hace falta que os volváis locos leyendo el texto. Simplemente os pongo en situación. Esto, Jonathan Birch, este autor, es un filósofo de la de University College en Londres, y el gobierno británico, en su día, el gobierno británico, pues encomendó a un grupo de científicos, liderado por él, la tarea de poner sobre la mesa, llevar al Parlamento británico, a Westminster, pues un informe científico que les permitiera a ellos legislar, pasar una ley por el Parlamento de una manera informada, o sea, informada científicamente, para decir, oye, queremos pasar una ley sobre el bienestar animal, ¿vale? Evitar el maltrato animal. ¿Nos podéis dar una serie de indicadores para que nosotros sepamos qué animales sienten y sufren más para en la ley reflejarlo y que sean tratados con respeto? ¿Bien? Entonces, por eso se pregunta aquí en esta diapositiva que veis si los cangrejos o las langostas o los crustáceos, etcétera, sienten dolor. Es una pregunta legítima. No sabemos cuál es la respuesta. Entonces, lo que hace Jonathan Birch y sus colaboradores es decir, oye, mira, pues estos serían una serie de marcadores, ¿no? Estos marcadores que veis aquí. Y dice, por ejemplo, oye, mira, pues si tienen la capacidad de integrar información, lo que veis ahí, sensory integration, pues, pues vale, pues parece que están haciendo lo que hace falta. Bueno, ¿y si son capaces de aprender? Vale, pues por ejemplo el punto 7, ¿veis que dice aprendizaje asociativo? El punto 7. ¿Os acordáis como el perro de Pavlov? No sé si recordáis, el perro de Pavlov, sabéis lo de salivar, ¿no? Que tocas la campanilla, le enseñas la comida, campanilla, comida, campanilla, comida. Llega un momento que solamente con la campanilla ya saliva porque espera la futura comida, ¿vale? Ese patrón de anticipación, ¿vale? Os recuerdo esa planta que hemos visto antes con el glutamato que anticipa el depredador porque se lo han informado, ¿vale? O los anestésicos o los analgésicos. Bien, entonces todo esto es indicadores, indicadores que nos pueden hacer sospechar que una forma de vida que cumpla con esos requisitos, con esos criterios, pues será sintiente, ¿no? Será sintiente. Bueno, pues fijaos lo que voy a hacer, mirad. Voy a poner solamente a resaltar en rojo unas palabras en esta diapositiva. Fijaos. ¿Lo veis? O sea, blanco y en botella, decimos aquí en España. Más claro agua, ¿no? ¿Por qué? Fijaos qué fácil es. Volvemos al subtítulo, repensar, ¿vale? Fijaos qué fácil es cambiar el chip y decir simplemente, me quedo con tus criterios, me quedo con tu lista de criterios. Pero ¿por qué no cambias simplemente la palabra animal por la palabra organismo? No perdemos nada, porque sigue siendo una apuesta empírica. O sea, podemos decir, oye, si el organismo en cuestión es capaz de aprender de manera asociativa, tenemos una razón de peso para pensar que siente. Si el organismo en cuestión responde a anestésicos, se puede anestesiar, pues podemos pensar que siente. Pero claro, imagínate si te anestesian y pierdes la conciencia, pues obviamente algo hay ahí, ¿no? Si no, no perderías la conciencia cuando te anestesian. O sea, antes de que te anestesiaran, eras consciente, ¿no? Entonces, ¿por qué no cambiamos simplemente el potencial sujeto de la acción? Es tan sencillo como eso. O sea, esto no hace daño a nadie porque no estás firmando ningún cheque en blanco. Si después las plantas no son capaces de integrar información, no son capaces de aprender, no son capaces de responder a analgésicos o anestésicos, pues entonces diríamos, no cumplen con los criterios. Pero no sabemos si cumplen con los criterios o no si no lo investigamos. ¿Bien? Bueno, pues fijaos, esto es el índice, bueno, esta es la versión en inglés, pero en castellano eh, es lo mismo, o sea, sería el capítulo 8, se llama Liberación Vegetal, ¿no? Liberación Vegetal, Plant Liberation. Y obviamente estaba traído del libro clásico de Peter Singer, ¿no? Animal Liberation. Pero fijaos cuando habla de una nueva ética para nuestro trato para con los animales, ¿vale? Ahí vuelvo a resaltar la misma palabra que hemos resaltado antes, animal, animal. O sea, ¿por qué no podemos hablar de una ética para nuestro trato con la vida? Bien, insisto, no como una cuestión a priorística, sino una ética más abarcante
te permitirá tener las herramientas para sortear o lidiar con los problemas que te pudieran venir, dada una situación, pues como decimos, de riesgo potencial, de padecimiento, de sufrimiento, en la manipulación que hagamos para nuestra interacción con esa especie. Pero, ¿por qué pensar que en principio solamente pueda ser animal? ¿Vale? Bueno, pues la razón de que solamente pueda ser animal está, sin hacer un spoiler, yo la cuento en el epílogo de Planta Sapiens. ¿Por qué? Porque yo el epílogo del libro lo he llamado La granja de engorde de hipocampo. No sé si se entiende, el hipocampo es donde se almacena la memoria a largo plazo, ¿no? Y para mí la educación la hemos convertido en eso, en una granja de engordar hipocampos, o sea, de memorizar, 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 memorizar. Y nuestros alumnos, los estudiantes, solamente tienen que llegar el día del examen y regurgitar lo que han memorizado, ¿vale? Es un modelo muy triste, pero es el modelo en el que estamos, el modelo educativo en el que estamos. Este autor, Ken Robinson, fijaos, tiene este vídeo, de verdad, por favor, o sea, si no lo conocéis, tenéis que verlo. Si ponéis en YouTube, si lo ponéis en YouTube lo encontraréis. Que pone, Las escuelas matan la creatividad, de Ken Robinson. Está en YouTube. Es uno de los vídeos de YouTube más vistos en la historia de YouTube. Millones de visualizaciones. De las charlas TED, ¿no? Son las TED Talks, ¿no? Entonces, es primero porque tiene un sentido del humor espectacular. De verdad que tenéis que verlo porque solamente por la risa que te pegas. Es buenísimo, te ríes muchísimo. Tiene un sentido del humor fascinante. Murió hace unos años, el pobre, desgraciadamente Ken Robinson ya no está con nosotros, murió hace unos años. Este vídeo es ya de hace, pues no sé, 7, 8, 9, 10 años, no recuerdo. Pero de verdad que es muy corto, son 12, 13 minutos. O sea, que es muy rápido de ver. Y es una lección humorística sobre todo lo que estamos haciendo mal en la educación. Porque cuando decimos que las escuelas matan la creatividad, fijaos bien, no estamos diciendo nada distinto a lo que yo pienso que le ha pasado a Antonio Damasio cuando decía eso en ese vídeo. Eh, la creatividad tiene que ver con ver más allá, ir más allá de la ortodoxia. Insisto, no como cheque en blanco, sino como apuesta de pura curiosidad intelectual. Oye, tenemos la curiosidad intelectual de descubrir si formas de vida no neuronal pueden cumplir con estos requisitos. Claro, si educamos a nuestros hijos para que solo repitan lo que está en el libro de texto no puede cambiar, siempre va a ser el mismo. Es así de grave. Con lo cual, no vamos a poder nunca repensar nuestra relación con las plantas en vistas de la crisis climática si no podemos cambiar el significado de los términos de nuestro diccionario y si no podemos cambiar nuestros libros de texto en el aula. Entonces, fijaos, cuando nosotros em, nos aproximamos a la comprensión de lo vegetal desde la fisiología vegetal, desde la biología vegetal ortodoxa, pues esto lo dice muy bien James Lovelock, el padre de la teoría Gaia. No sé si estáis familiarizados, ¿no? Pero la teoría Gaia, ¿no? Entonces, Lovelock dice una cosa muy interesante, que es que cuando estamos haciendo bioquímica, ¿no? Cuando estamos mirando hacia abajo, imaginaos que tenemos una planta, ¿no? Vemos el tejido, y dentro del tejido vemos células, dentro de las células vemos moléculas, ¿no? Cuando miramos hacia adentro, ¿no? Hacemos zoom dentro de la planta, lo que conseguimos es saber más y más sobre menos y menos. To know more and more about less and less. No sé si se ve, a mí me fascina esta forma de decirlo, porque efectivamente puedes tener una grandísima comprensión de rudimentos, de mecanismos biomoleculares y quedarte sin ver a la planta. De hecho, es lo que pasa cuando cortas un trozo de tejido, lo pones en una placa de Petri, lo pones en el microscopio, que vale, genial, estoy viendo la célula, pero es que ya no veo la planta, ya me he perdido lo que la planta hace en su interacción con el entorno. Nos perdemos lo relacional, lo holístico, cuando hacemos una ciencia reduccionista, cuando hacemos una ciencia mecanicista. ¿Se ve la idea? Entonces, eso nosotros lo que hacemos es, primero, combinarlo con esas disciplinas de alto nivel, las de arriba, por encima de la raya discontinua, decir, no, no, perdona, no es hacer electrofisiología, porque el disparo de la célula ya lo habéis visto, pero no es solamente entender que una célula vegetal se dispara como una neurona, es que también hay que hacer una ecofisiología, entender a la planta relacionalmente en su entorno ecológico. Si no te la pierdes, una planta
desunida, distanciada de su contexto, yo no sé cómo interpretarla. ¿Qué hago yo con esa planta? ¿Vale? Hay que entender la escala evolutiva, hay que entender la biología del desarrollo, hay que entender a un individuo dinámicamente, cómo se desarrolla como individuo, a qué ha sido expuesto o expuesta para decir que aprende. Si aprendo es en base a la exposición que yo he tenido en mi vida. Hace falta una biología del desarrollo. Todo esto hace falta para evitar saber más y más sobre menos y menos, ¿no? Eh, Nosotros lo que hacemos es combinar eso, o sea, esa biología holística, no mecanicista, no reduccionista, con lo que es una ciencia cognitiva. Porque claro, si nos vamos a la idea de Damasio, de comprender en qué consiste la conciencia desde la neurociencia, que es lo que él hace, bueno, la neurociencia forma parte de un paquete más amplio, donde tenemos a la filosofía, a la psicología, a la informática, a la antropología, ¿no? Todas estas disciplinas que veis aquí, todas juntas es lo que llamaríamos la ciencia cognitiva, ¿no? Bueno, pues lo que hacemos nosotros entonces, para que entendáis, para que veáis un poco lo que hacemos en nuestro laboratorio, es una ciencia cognitiva vegetal, que sería esto, ¿no? Combinar ambos hexágonos, este hexágono de arriba y este hexágono de abajo, si combinamos las ciencias vegetales con las ciencias cognitivas, tenemos una ciencia cognitiva vegetal. O sea, hacernos preguntas del tipo que nos haríamos si nuestro objeto de discurso fuese un animal, pero aplicado a plantas. Ciencia cognitiva para plantas, ¿vale? Ese es el objetivo. Entonces, fijaos que eso, como todo en esta vida, ya lo dijo Darwin. Porque Darwin, ¿qué nos dijo? Darwin nos decía que no hay una relación de subordinación entre reinos. No hay que entender un reino como en una jerarquía de dominación con respecto a los demás. Vamos a verlo como una relación horizontal, de igual a igual. No hay subordinación. Una planta, si lo pensáis bien, no es lenta comparada con un animal. No es lenta, no es ni lenta ni rápida. Hace las cosas que tiene que hacer a la velocidad que ella necesita. Entonces, el establecer una métrica comparativa es el error, ¿vale? Entonces, si no hay una relación de subordinación, podemos empezar a entender el origen de la conciencia desde la perspectiva del árbol de la vida como tal. Es el árbol de la vida lo que prima, no el pertenecer a un reino en particular, ¿vale? Entonces, eso ya también, fijaos que todo esto lo dijeron o lo dijo mucha gente en el siglo XIX. ¿Qué ha pasado? Que las ciencias de la vida se han vuelto reduccionistas. Pero esta visión holista ya la tenía Darwin, la tenía el origen de la psicología experimental. Wundt, padre de la psicología experimental, ya lo decía, que donde hay vida, hay mente. Donde hay vida, hay mente. Acordaos, vida me refiero al árbol de la vida. O sea, hablamos de un unicelular, de una bacteria. Una bacteria ya tiene mente porque está viva. ¿Vale? Con lo cual, todas estas preguntas que nos hacemos ya son aplicables a la bacteria. ¿Vale? Entonces, de hecho, hay un libro muy interesante que se llama Las primeras mentes, The First Minds. Bien, y este libro, eh, em, fijaos que lo que nos dice es que si pensamos en procariotas, em, antes de pensar en plantas o en animales, bueno, pues ese sentido de la experiencia subjetiva, esa subjetividad, ese estar aquí, ese ser yo, ¿no? Esa cosa que sabemos que existe porque la vivimos en primera persona, pero que cuesta estudiar científicamente, porque es una experiencia en primera persona. Ese es el problema, ¿no? La distancia entre la primera persona y la tercera persona. Ese es el problema. Por eso la consciencia es el gran misterio para la ciencia, ¿no? ¿Cómo lo explicas? Esa experiencia que yo tengo y solo yo tengo, ¿vale? Eso ya es una propiedad fundamental a nivel celular. Un unicelular ya la tiene, ¿vale? Con lo cual podemos empezar a entenderlo en esos términos. No como lo que decíamos antes de voy a estudiar a los primates, a los mamíferos, porque son los que más se parecen a mí, sino voy a estudiar a la célula, porque es el building block, es el ladrillito con el que se construye la multicelularidad. Y ahí ya está lo que necesitamos. ¿Bien? Bueno, pues fijaos eh, que curiosamente, y aquí digo curiosamente, ahora vais a entender por qué, eh, incluso para autores, en este caso como Arthur Reber, después se desdijo, ha cambiado de opinión recientemente, pero eso ya da igual. Me refiero a la tesis central de este libro, ¿no? Pero en este libro, antes de que cambiara de opinión, asociaba esa capacidad de sentir
a la locomoción. Y es algo parecido a lo que estaba haciendo Antonio Damasio, ¿vale? Entonces, fijaos que le niega la sintiencia, o sea, atribuyéndole sintiencia a una bacteria, se la niega a la planta. ¿Por qué? Pues fijaos, porque la sintiencia es algo metabólicamente caro. Gastas mucha energía manteniendo esta maquinaria mental en marcha, ¿no? Entonces, claro, ¿para qué vas a tener todo eso en marcha? A ver, perdona un momento, perdona un momento. Es que me noto el ventilador, me está dando el aire en la espalda y tengo las lumbares que después se me enfría el sudor y me da un crujido en las lumbares y me quedo hecho un cuatro. Digo, no, voy a parar, que si no, la espalda ya está uno mayor y luego la espalda no perdona. ¿Vale? Entonces, eh, fijaos, ¿veis dónde estábamos, no? Hay ya sintiencia desde el instante cero, desde que hay vida, unicelulares, y de repente una planta multicelular, eucariota, súper compleja, ya se deshace de ella, ¿no? Plants got rid of basic awareness, ¿no? Dice, las plantas se deshacen de la sintiencia. ¿Por qué? Porque ¿para qué le van a querer? Si es algo que asociamos a la locomoción y tú no te desplazas. Si la planta no se desplaza, no requiere sintiencia porque la asociamos estrechamente a la locomoción y cuesta mucho en términos metabólicos, pues es algo, una adaptación de la que la planta se deshizo. Entonces, fijaos, esto es otra, nuevamente volvemos a la estrechez de miras del diccionario, de lo encapsulado, de lo encorsetado, de la formación reglada. Educación, volvemos a la educación. No, como asocio estrechamente la sintiencia con la locomoción, tú no te desplazas, luego no puedes sentir. En vez de, como antes con Damasio, decir, no, perdona, será precisamente al revés. Podremos decir, oye, habrá formas de sintiencia que no requieran de locomoción. Igual que decíamos, habrá formas de sintiencia que no requieran de un sistema nervioso. Eh, ¿Veis lo importante que es el vídeo de Ken Robinson? Las escuelas matan la creatividad. Entonces, a base de decirnos, si no hay locomoción, no hay nada que hacer, si no hay locomoción, no hay nada que hacer, pues claro, una planta que está quieta parece que no hace nada. ¿Vale? Entonces, a mí, ¿sabéis qué me pasa? Que me da la sensación de que tratamos a las plantas como locked-in syndrome patients, ¿no? No sé cómo se dice en español, pero ¿sabéis? Como un paciente que está enjaulado, enclaustrado, no sé cómo se dice, locked-in syndrome, ¿no? Cuando sabes tú que está un paciente en el hospital que tiene plena vida mental, pero no puede expresarla, ¿no? No puede. Entonces, claro, tú no sabes si hay dentro de vida o no. El paciente está en la cama y por dentro está diciendo que estoy aquí, y tú no ves nada porque no lo Y expresa. ese es el que dicen estado vegetativo. Sí, bueno, Al- sí, Entonces, el estado vegetativo es una forma, o sea, es este que está aquí abajo, pone vegetative state, lo ves aquí abajo. Entonces, aquí abajo pone estado vegetativo. Entonces fíjate que hay distintos niveles de awareness, ¿no? Entonces, desde un coma profundo hasta estar en anestesia general, formas de dormir más o menos profundas, totalmente consciente, y el locked-in syndrome, que a diferencia del estado vegetativo, tienes conciencia plena, ¿vale? Simplemente no puedes manifestarlo, ¿vale? Pero sí, pero son distintas versiones, ¿no? O sea, efectivamente, de hecho, fíjate, Andrea, hasta qué punto es desafortunado llamar estado vegetativo, decir vegetativo, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que no haces nada, ¿no? O sea, hasta para eso tratamos mal a las plantas. Cuando un animal parece que hace mal las cosas, le llamamos vegetal. Está como un vegetal, ¿vale? O sea, que es curioso. Pero eso es lo que a mí me da la sensación. Ya hace años, fijaos en un artículo que lo titulé What is it like to be a plant? Que es la pregunta de la conciencia, ¿no? Cuando hablamos de la experiencia subjetiva, decimos, What is it like to be a horse, a dog, a cat, a human? What is it like to be, ¿no? ¿Y cómo se siente? ¿Cómo es ser, ¿no? Esa experiencia subjetiva? Y yo pregunté, la misma pregunta, What is it like to be a plant? Y para mí la idea era que las tratamos de alguna manera como esos locked-in syndrome patients que no pueden decirnos que están aquí, que no pueden, de alguna manera, que no encontramos el canal de comunicación adecuado para entender su vida plena en sus propios términos. Porque claro, como tratamos de traducirlo a nuestros términos, se nos escapan cuáles son los suyos.
¿vale? Esa es un poco la idea. Entonces nosotros lo que hacemos en el MindLab, este es el laboratorio nuestro, podéis visitar la página, lo googleáis MindLab y veréis pues los proyectos que hacemos, en fin, no habría tiempo de contaros todo, pero sí que en esta perspectiva que os decía de aunar la ciencia cognitiva y las ciencias vegetales, lo que hacemos, por ejemplo, mira, este es un ejemplo. Nosotros podemos decir, oye, que a ver si las plantas no están tan quietas como nos pensábamos. Eso es una planta trepadora. Una planta trepadora que traqueamos, ¿no? Con un programa, una IA, desarrollamos una IA con Machine Learning para rastrear la planta y podemos estudiar la forma en que una planta se aproxima a un palo, a un soporte, a un tutor, ¿no? Una planta de enrame que trepa, ¿no? Pues podemos estudiar patrones cinemáticos, o sea, podemos estudiar velocidades, aceleraciones, podemos estudiar el comportamiento de la planta, ¿vale? El comportamiento de la planta. Entonces, esto es una ventana que se nos abre con el time-lapse, hacemos fotografía por lapso de tiempo, y entonces ya empezamos a darnos cuenta, este ombligocentrismo que decíamos antropocentrismo, neurocentrismo, zoocentrismo, ahora, acordaos, habíamos añadido locomocioncentrismo, o sea, centrados en la locomoción. Y de repente decimos, cuidado, que con el time-lapse, cuando vemos la planta, cómo se mueve, cómo, a través del movimiento, cómo alcanza su soporte, oye, ¿por qué decimos que no hay locomoción? Porque no hay desplazamiento en el modo en que lo hacen los animales, pero la planta estaba en un punto y a través del crecimiento alcanza su objeto de deseo, ¿no? En este caso, el tutor o el palo sobre el que crecer, ¿no? Una planta trepadora. O sea que hasta hay que repensar, igual que había que repensar la definición de neurotransmisión, hay que repensar la noción de locomoción. Locomoción, ¿qué quiere decir? ¿Por qué crecimiento que te lleva de un sitio a otro no cuenta como locomoción? ¿Lo veis? Entonces, fijaos, la estrechez de miras nos lleva al punto, pensar en el jet lag. No sé, yo estuve, de hecho, estuve en México hace poco, ¿no? Estuve en la Feria del Libro de Guadalajara y me encantó, por cierto. En Ciudad de México estuve hace ya muchos años, muchos años, en los años 90, y no había vuelto a ir, y ahora estuve en Guadalajara y me encantó. Y me dio que pensar esto del jet lag, ¿no? Porque claro, tú vuelas, cruzas el charco para ir a México, y bueno, son muchas horas, ¿no? Y padecemos jet lag, ¿no? Entonces, estáis todas familiarizadas con el jet lag. No sé si habéis volado hacia acá, hacia Europa alguna vez, o habéis hecho vuelos largos, pero el jet lag se sufre, ¿no? Cuando haces un vuelo de X horas, pues de repente te descoloca, ¿no? Mi cuerpo me está diciendo que es una hora y de repente es otra hora. Y hay un desfase entre lo que mi cuerpo me dice y lo que fuera está pasando. Me tocaba desayunar y están cenando, ¿no? Entonces, tardamos unos días en reajustarnos al ritmo local, ¿no? Entonces, estamos en jet lag. Eh, Sabemos que la melatonina es una hormona. Este trabajo esta es Amina, una investigadora postdoctoral que está aquí en el laboratorio llevando un proyecto, uno de los proyectos de investigación que tenemos ahora mismo sobre las funciones de la melatonina, ¿no? Entonces, la melatonina, Amina nos muestra en esta diapositiva, tiene distintas funciones, ¿no? Eh, Me quedo con la idea aquí ahora mismo solamente de los ritmos circadianos, ¿no? De la regulación de los ritmos, ¿no? El día-noche, el ciclo día-noche, ¿no? Los ritmos que regulan nuestra interacción con el entorno. Y la melatonina como hormona, es una hormona que segrega la glándula pineal, ¿no? En los mamíferos, pues sabemos que sirve para salir del jet lag, o sea, para ayudarte a resincronizarte con los ciclos y los ritmos externos, ¿no? Locales. Entonces, mucha gente cuando vuela, cuando cruza el charco, pues al volar en avión, un viaje largo, se toma una pastilla de melatonina sintética, ¿no? Em, Bien, claro, la melatonina nos comenta Amina, nuestra postdoc, tiene distintos roles también en plantas, ¿vale? Claro, es un regulador del crecimiento vegetal, controla determinados procesos de desarrollo, las interacciones con otras hormonas, ¿no? Con auxinas, ABA, etcétera, y protege del estrés, ¿vale? O sea que las plantas, igual que los animales, también biosintetizan melatonina. Ojo, ¿os acordáis que antes decíamos, las plantas también tienen glutamato, tienen serotonina, tienen dopamina? Bueno, también tienen melatonina, que es una hormona. La biosintetizan ellas, ¿vale? Y si os fijáis, volvemos
un poco antes a lo mismo que decíamos de animal, no animal. El rol principal de la melatonina en animales, lo veis abajo de todo, el rol principal en animales es regular los ciclos de sueño, ¿vale? Por eso nosotros por la noche la melatonina sube y luego durante el día va desapareciendo, ¿no? Hay una distribución dinámica donde varía la concentración, la cantidad de melatonina que segregamos y que retenemos, ¿no? En plantas no se habla de esa regulación del sueño, ¿vale? No se habla de regular el sueño en plantas, se habla de la resistencia al estrés, del balance hormonal, pero no se está hablando de lo mismo que en animales. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque los libros de texto, porque la educación no nos permite hacerlo. No estamos preparados, ¿vale? Volvemos a la educación. Entonces, bueno, aquí está Amina en el laboratorio, ¿veis? Estas son las facilidades que tenemos en la Universidad de Murcia. Esto es un vídeo donde estudiamos eh, el jet lag, atención, el jet lag en plantas, ¿vale? Ahí tenemos a plantas que están pues expuestas a un fotoperiodo, no se hace de día, se hace de noche, y las plantas pues podemos estudiar si sufren jet lag y si la melatonina les sirve para salir del jet lag, igual que a los animales. Insisto nuevamente, insisto nuevamente en la idea de que no es algo que tenga que ser así por narices, sino que es algo que la pregunta, ¿sufren las plantas jet lag? ¿Ves que ya estamos hablando de sin ciencia? ¿Sufren jet lag? Y Les va a podemos... llamar porque a mí no se me olvida que hace Y, vale, sufren jet lag y ¿puede la melatonina servirles para paliarlo? ¿Vale? Entonces, esta pregunta que parece críptica toma otro sentido cuando acordaos, la ponemos bajo este paraguas más general de el árbol de la vida. Fuera zoocentrismos, el árbol de la vida, ¿vale? Y de repente decimos, oye, ¿y cuál es el beneficio de dormir? ¿Quién duerme? ¿Quién duerme? ¿Para qué sirve dormir? Y de repente nos damos cuenta de que la melatonina, sabemos que induce el sueño. La melatonina induce el sueño ¿en quién? Bueno, en muchas especies. Por supuesto, los mamíferos sabemos que induce el sueño. También en los pescados, en los peces, induce el sueño. Y ahora se está investigando si la melatonina sirve para inducir el sueño en la mosca de la fruta, Drosophila, que es un modelo en biología, ¿no? Y C. elegans, el gusanito, ¿no? C. elegans, que es otro modelo en biología molecular clásico. Entonces, invertebrados muy pequeñitos, muy modestos, modestos digo, al lado de un mamífero o de un ave, pero que la pregunta de si hay mecanismos del sueño conservados en la dimensión, en la escala filogenética, tiene sentido entonces preguntarse si la melatonina, esa hormona, sirve para inducir el sueño en todas esas especies, ¿vale? Entonces, si esa es la pregunta, nosotros hacemos la misma pregunta. O sea, fijaos, si os dais cuenta, no hacemos nada extraordinario. Simplemente preguntar sin prejuicio. Si tú puedes hacer esta pregunta aquí, ¿por qué no te puedes hacer la misma pregunta para plantas? Con independencia de cuál sea la respuesta. Y nosotros nos hacemos esa pregunta. Entonces aquí veis una planta, estas son las leguminosas, las judías que habéis visto antes, y veis que van bajando las hojas, ¿no? Por la noche plegan las hojas y podemos ver ese plegamiento, ¿vale? Se van plegando, eh, vamos a llamarlo su dormir, ¿no? El dormir de las plantas. Tarda, ¿no? Esto es un time lapse, iréis viendo, fijaos en la del centro, donde se va a ver mejor. La planta del centro se va a ver cómo se va durmiendo. Tenemos el programa, una IA desarrollada para rastrear abajo el patrón, ¿no? Vemos cuándo empiezan a plegarse, cuándo empiezan a desplegarse. Pero lo más relevante aquí es que podemos preguntarnos si aplicando melatonina a la planta, igual que cuando tú vas al armario de la cocina y te tomas una pastilla de melatonina para dormir bien, para conciliar el sueño, si la planta va a recuperarse cuando sufre jet lag. A la planta le cambiamos la hora de la luz, cuando se apaga la luz y cuando se enciende la luz, eso es el fotoperiodo, ¿no? Perdón, esa es la forma que tenemos de inducir el jet lag. Y cuando hacemos eso, podemos ver si la melatonina les sirve para recuperarse, ¿vale? Después de esa disrupción circadiana. ¿Se ve la idea?
Bueno, pues fijaos, queda ya poco, dos cositas. Fijaos que había otro criterio importante, ¿vale? Que habéis visto en eso, ese listado de marcadores de Jonathan Birch, ¿no? Que decía cuando decíamos, el animal posee, ¿y por qué animal y no organismo? Y uno de los criterios que dijimos fue respuesta a anestésicos, ¿vale? Bueno, pues esto sabéis lo que es esta molécula. Esto es isoflurano. Es el anestésico que se utiliza en veterinaria. Cuando tú llevas un animal al veterinario para que lo anestesien y operarle un perro, un gato, un caballo, lo que sea, esto es lo que utilizan. El isoflurano, le ponen una máscara, el animal lo inhala y se anestesia. Acordaos qué significa anestesiarse, ¿vale? Em, Nosotros llevamos una planta al veterinario, esta que veis aquí a la izquierda. Esto es el quirófano del Hospital Veterinario de la Universidad de Murcia. Llevamos una planta y le dijimos, ¿podemos darle isoflurano? ¿Vale? Y lo hicimos. Y fijaos qué pasa con las plantas cuando las anestesias. La mimosa, ¿conocéis la mimosa esta que la tocas y se pliega sola, ¿no? Pues fijaos arriba, si la tocamos, fijaos esta de aquí, tú la tocas y se pliega, ¿no? Bien. Ahora, fijaos qué pasa cuando la anestesias. Yo pongo la planta bajo una campana de cristal, meto un trozo de algodón impregnado en isoflurano, la planta lo absorbe a través de las hojas y cuando se anestesia, fijaos lo que pasa, es aquí abajo, la de abajo. ¿Veis ahora? La tocas y nada, no responde, no hace nada. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque la planta se ha quedado anestesiada. Ahora, hasta aquí casi que no habría ningún problema, electrofisiológicamente hablando. Porque ¿sabéis lo que hace la anestesia? El isoflurano, ¿sabéis qué es lo que hace? Altera las propiedades de la membrana celular. Y los iones no pueden cruzar la membrana, con lo cual no se produce el disparo. O sea, una neurona, ahora vamos otra vez a la convergencia de mecanismos, una neurona y una célula vegetal hacen lo mismo. Iones cruzan la membrana y la célula deja de dispararse, ¿vale? O la célula se dispara. Si los iones no pueden cruzar la membrana, la célula no se depolariza, no se produce el cambio de carga eléctrica. Y entonces la célula no se dispara. Y esa es la razón por la que la planta de abajo veis que no se pliega, porque no hay disparo eléctrico que haga que la célula se pliegue, la planta se pliegue, las hojas. ¿Lo veis? Ahora, por eso digo que hasta ahí todo bien. Pero ahora, si queremos repensar nuestra relación con el reino vegetal, ¿vale? Tenemos que llegar hasta aquí, que es la tercera. Fijaos esta. Esto es lo que pasa cuando la planta sale de la anestesia. Fijaos ahora. Tú la tocas y empieza a plegarse, pero de manera más lenta. Está todavía como groggy, ¿no? Como saliendo de la anestesia. Está como zumbada. ¿No? Uy, ¿qué pasa aquí, no? Estoy mareada, ¿no? Entonces, si lo veis bien, para mí este tercer ejemplo, el tercer vídeo, es la clave de todo. Porque lo relevante no es que te anestesien, sino lo relevante, si me apuráis filosóficamente hablando, es preguntarnos, oye, ¿y qué significa salir de la anestesia? ¿Lo veis? ¿Qué significa salir de la anestesia? O sea, ¿qué, qué es salir de la anestesia? Salir de la anestesia es recuperar algo que habías perdido temporalmente. Anda, eso que hemos perdido temporalmente es nuestra experiencia subjetiva, nuestra sintiencia, nuestra conciencia, por básica que sea. ¿Lo veis? Salir de la anestesia es recuperar algo que habías perdido temporalmente. O sea que, si queremos pensar o repensar nuestra relación con el reino vegetal, tenemos que tomarnos en serio que estas palabras, y yo por eso siempre lo digo en relación al título del libro, Planta Sapiens, digo, no es una metáfora. Cuando digo Planta Sapiens, estoy hablando científicamente, literalmente, igual que cuando decimos Homo sapiens. Lo que pasa es que, ¿sabéis qué? Que no entendemos bien a las plantas porque tampoco nos entendemos bien a nosotros mismos. Y creemos que Homo sapiens es otra cosa, que somos seres pues privilegiados, dotados de algo especial, no sé qué nos creemos que tenemos, y no nos damos cuenta de que somos una especie más en el árbol de la vida y que compartimos mucho más de lo que nos creemos, ¿vale? Entonces, cuando haces eso, lo puedes aplicar a cualquier capacidad, a cualquier competencia, cualquiera de estas competencias. Eh, Son competencias que en psicología se estudian en el reino animal.
si los animales se comunican, si toman decisiones, si reconocen a sus congéneres, si son sensibles al riesgo, si tienen conducta anticipatoria, si aprenden, bla, 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 bla. ¿Lo veis? Pero vuelvo a lo mismo. Todo esto se puede preguntar de organismos no animales. No hace falta que sea planta. ¿Puede una bacteria comunicarse? ¿Puede tomar decisiones? ¿Puede un hongo? La vida. Volvemos al tema. El único problema fue esa, hasta para quien pensaba que la sintiencia comienza en unicelulares, era pensar, ¿y por qué una planta tiene que deshacerse de ella porque sea metabólicamente costosa? Porque estábamos obsesionados con el tipo de locomoción de los animales. ¿Lo veis? Entonces, si, y termino ya, Jacqueline, si queremos repensar nuestra relación con las plantas, especialmente en estos momentos de aguda crisis ecológica y en tantos otros sentidos, y sabéis perfectamente de lo que estoy hablando, pues em, tenemos de alguna manera que, por lo pronto, espero que se vea a la luz de todas estas evidencias, entender que una planta no es un objeto, es un sujeto, es un agente, con sus intereses, con sus intenciones, con sus deseos. Simplemente no lo vemos porque las miramos bajo las gafas, no sé si vosotros decís gafas, los anteojos, ¿cómo lo llamáis? Anteojos, gafas, de una mirada zoocéntrica. Entonces, fijaos que hasta incluso en ciencias ambientales, en la universidad, por lo menos aquí en España, cuando estudiamos en ciencias ambientales, se habla de recursos, ¿no? Resources, 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 los recursos. Y hasta cuando hablamos de recursos, de las plantas como recursos, nos olvidamos del valor intrínseco que tienen como vida. O sea, solamente hablamos, o sea, para mí lo más maravilloso de todo esto, de esta postura tan arrogante que tenemos Homo sapiens, es que hasta cuando nos preocupamos genuinamente por las plantas, lo hacemos de manera egoísta. O sea, nos preocupamos por las plantas porque nos dan el oxígeno que respiramos, porque nos dan el alimento, porque nos dan el vestido, porque nos dan el combustible. Nos preocupamos por ellas como objetos a explotar, pero no nos preocupamos por ellas como agentes, como individuos, con un valor intrínseco que tienen por ser seres vivos. O sea, a mí lo que más me preocupa es que incluso cuando nos preocupamos por ellas, lo hacemos por las razones equivocadas. ¿Se ve lo que quiero decir? O sea, es más grave todavía. Digo que es más grave porque casi que me preocupa más el que se preocupa pensando en ellas como objetos que el que simplemente no se preocupa. No es que me preocupe más, pero que es igual de grave, si me entendéis. Entonces, tenemos que repensar todo, 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 desde cero, empezando por el propio sistema educativo. Si en una facultad donde estudian nuestros alumnos de universitarios ciencias ambientales, mm, no se les dice que una planta sale de la anestesia, ¿cómo van a verla como un individuo? La van a ver como un objeto, ¿vale? Em, termino ya con una idea que espero que cale, en general digo, ¿no? Que quería compartir. Esto es algo que comento también en algún momento en el libro En Planta Sapiens, y es hablar del poder de la ignorancia. Porque acordaos que cuando decíamos con James Lovelock, to know more and more about less and less, algo de eso pasa, algo de eso pasa. De alguna manera, el experto muchas veces es el menos indicado para solucionar un problema, porque sabe demasiado, ¿vale? Demasiado. Entonces, ¿perdona? Eh, entonces, sabe demasiado. Entonces, Sidney Brenner, premio Nobel, ¿no? Premio Nobel de Medicina, uno de los padres de la biología molecular, contaba una anécdota y decía que en este libro, que es una autobiografía intelectual suya, ¿no? Del 2003, murió hace poco, decía, bueno, pues cuando estábamos en los años 70, en Cavendish, en el laboratorio de Cavendish en Cambridge, donde se gestó toda la revolución de la biología molecular, ¿no? Con Watson y Crick, la doble hélice del ADN. Entonces, él decía, estábamos 20 biólogos atascados con una pregunta de biología, ¿no? Estábamos preguntándonos por una cosa en biología. Y de repente no salían de ahí, o sea, no encontraban la respuesta, no encontraban la solución. Y en aquel momento había un visitante de la extinta Unión Soviética, un moscovita,
que estaba haciendo una estancia de investigación, pero no era biólogo, ojo, no era biólogo, era informático, ingeniero, no recuerdo lo que era. Y entonces esta persona fue la que dijo, hey, have you tried to, why don't you, o sea, fue el que dijo, oye, ¿y por qué no? O sea, hizo la pregunta naif, la pregunta ingenua, la pregunta que nadie hubiese hecho precisamente porque eran expertos, porque sabían demasiado. Y fue la forma de verlo que desatascó el problema. Ese es el poder de la ignorancia. Y por eso es tan importante, cuando decíamos al principio, tirar abajo esos muros de la universidad. La divulgación, el salir ahí fuera, el interpelar a la sociedad civil, a las organizaciones, a las ONGs, es tan importante porque muchas veces las respuestas solo se obtienen de manera colegiada, colectiva, entre muchos agentes, donde lo que enriquece es precisamente que el background, la formación, es tan dispar que lo que no ve uno ve el otro. Y en las sinergias es donde emerge la respuesta colectiva. Entonces, yo insisto en que cuidado con basarnos exclusivamente en lo que nos dicen los expertos, porque muchas veces ese conocimiento experto va tan sesgado como que la neurociencia contemporánea, habéis visto el vídeo del principio, te va a decir que no puedes de ninguna de las maneras sentir ni padecer porque no tienes un sistema nervioso. Bueno, pues contra esas inercias es contra las que tenemos que luchar entre todos y todas. Pues ahí lo dejo, Jacqueline. Gracias por vuestra atención y perdonad por lo que me he enrollado, que hemos estado mucho tiempo. Muchas gracias, Paco. Híjole, nos has dado muchos elementos, ¿no? Para seguir como pensando este tema, pero justo yo me quedaría un poco con esta última parte, ¿no? Quizá este sea el punto de partida, como bien lo señalas, empezar a deconstruir el propio conocimiento que hemos construido alrededor, pues, de las plantas. Y eso es como un rubro, pero también hacia los animales, hacia pues ahora sí que los ecosistemas en su conjunto, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que pues podemos hacer muchas cosas importantes al respecto. Bueno, ahora sí, vamos a abrir pues las preguntas, comentarios. ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta directamente a Paco? Bueno, yo A ver, quería... perdón. Canela y luego Andrea. Gracias, Paco. Muchas gracias por esta plática que de verdad, como decía Jacqueline, nos dejaste con muchísimas hilos abiertos para seguir explorando. Y fíjate que yo te quería preguntar sobre esta lista de indicadores que tú mencionabas que bien se pueden aplicar, o sea, el hecho de cambiar palabras, ¿no? Y cómo pueden ir ustedes desde la ciencia, ir contestándose esas preguntas. Y yo pensaba que muchas veces en la ciencia, digamos como los avances tecnológicos hacen posible contestar esas preguntas, ¿no? A medida que van teniendo más, no sé cómo decirlo porque yo no estoy para nada cerca de esas áreas de conocimiento, pero van desarrollando cierta tecnología que les permite ir contestándose mejor esas preguntas, ¿no? Y en este sentido a mí me queda como una inquietud porque pienso que capaz de que para poder contestarlas de una manera distinta a como lo hace Damasio, o bueno, como ustedes, ¿no? Lo que están haciendo ustedes, capaz de que no se trata de que no se pueda, sino que todavía no sabemos cómo encontrar esa respuesta o cómo entender a las plantas, porque no Sí. tenemos la forma de acceder a esa forma de que ya son, no sé si me explico, quizá estoy siendo Sí, muy... sí, sí. No, ¿Sí? sí, sí, sí. Muchas Sí. gracias. No, gracias a ti. Mira, fíjate, has dicho una cosa muy interesante que merece que le demos un par de vueltas, que es la cuestión de la tecnología. Porque la tecnología, cuidado, nos puede hacer un flaco favor. Y es que cuando descansamos tanto sobre un desarrollo tecnológico, nos olvidamos que la tecnología no da la respuesta. Dicho de otra manera, yo siempre cuando hacemos time lapse, ¿no? La fotografía que hacemos por lapso de tiempo, que habéis visto las plantas a cámara rápida, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, cuidado, que tú con el time lapse no vas a ver la inteligencia de la planta. O
sea, vamos a ver, esto es importante tenerlo en cuenta. La inteligencia o la conciencia no es algo que tú puedas ver, pero en el caso de los humanos tampoco. Yo no puedo ver tu inteligencia, yo puedo ver tu conducta, tu comportamiento. Ahora mismo te veo que haces así y tú me ves a mí. Entonces, vemos la conducta externa e inferimos en base a la conducta observada que este organismo es más o menos inteligente, en base a la complejidad, al grado de sofisticación de esa conducta, de ese comportamiento. Pero es importante mantener siempre esa perspectiva, que lo que observamos es eso y lo otro es una inferencia, ¿vale? Lo digo porque cuando tú ves un vídeo de timelapse, no vas a ver la inteligencia de la planta, vas a ver su comportamiento a cámara rápida, pero la inteligencia hay que seguir infiriéndola. Por eso esos marcadores que decíamos, esa lista de marcadores, es una lista no para ver la sintiencia, sino para inferirla, ¿vale? Entonces, esto es importante por partida doble. Primero, porque esa lista es esa lista. Quiero decir, podría ser otra. Entonces, esto es importante porque muchas veces en filosofía solemos hablar de condiciones de necesidad y suficiencia. ¿Cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que algo tenga tal cosa, ¿no? Bueno, es necesario que tal, y si tiene todo esto es suficiente, ¿no? Entonces, el problema es que puede haber organismos que sin cumplir con esos criterios sean sintientes porque cumplan con otros criterios. O sea, eso es una lista de criterios, pero no exhaustiva. O sea, es una lista a título orientativo, que si cumples con algunos de esos criterios, tenemos buenas razones de peso para sospechar que ahí hay sintiencia. Pero no quiere decir que si no cumples con esos criterios no haya buenas razones. Puede haber otros criterios que no hayamos caído en la cuenta, ¿no? Esa es una lista. Y luego puede ser el caso contrario, ¿no? Que cumpliendo con esos criterios no lo seas. O sea, que esto no es ni necesario ni suficiente, es simplemente una lista orientativa, ¿vale? Entonces, pero en relación a la tecnología, imagínate que con tecnología, lo que quiero decir es que con tecnología, imagínate que esa es la lista única y que decimos, vale, consensuamos entre toda la comunidad científica que esa es la lista. Aún así, la tecnología no es lo que te va a permitir verlo. Y eso es una cosa que yo comento en Planta Sapiens en relación a la mirada de Darwin. Darwin, por eso es lo que yo le digo a mis alumnos. Digo, cuidado, Darwin a simple vista, ¿no? Como dicen en inglés, to the naked eye, a ojo desnudo, a simple vista, era capaz o fue capaz de ver mucho más que todos nosotros hoy con la tecnología del 2025. O sea, tener un cacharrito que cuesta mucho dinero no te permite ver cosas si no tienes la mente libre de prejuicios. Entonces, la primera tecnología es la propia mente, el propio ojo humano. Y después vienen los cacharritos. Pero es importante, por eso es tan importante la educación, porque si tienes una mirada miope, si tienes miopía intelectual, por mucho dinero que tengas para comprar juguetitos en el laboratorio, no vas a ver nada. Entonces son ambas cosas. Mm. Muchísimas gracias, Paco. Gracias a ti. Muchas gracias. Andrea, por favor. Sí, yendo al tema de la educación, bueno, muchas gracias Paco y Jackie por darnos esta oportunidad de tener esperanza cuando escuchamos hablar de este tema. Y cuando vamos al tema de la educación, no me quedaría solo en la universidad, sino incluso antes, porque los niños chiquitos, por ejemplo, mi hijo que, bueno, obviamente que yo le voy inculcando Ay, la he perdido. sensible porque hace un tiempo lloró una hora porque cortaron un árbol cerca de casa y no había forma en que lo pudiera consolar, no había forma. Entonces, cuando veo que por ahí otros niños pasan y cortan una rama del árbol, una hoja, y es como que no les importa, entonces creo que desde más chiquitos tenemos que empezar a inculcarles este respeto y a apreciar a las plantas como seres vivos que son. No, totalmente de acuerdo. Mira, fíjate, Andrea, gracias por el comentario. Fíjate que el vídeo este que os decía que tenéis que ver, si no lo conocéis, el de YouTube de Ken Robinson, ¿no? Sobre el vídeo sobre las escuelas matan la creatividad, él hace un chiste que no es un chiste. Y él dice, ¿sabéis cuál es la edad ideal para empezar a hacer una tesis doctoral? Imagínate. Dice, oye, ¿a qué edad hacer un doctorado? Y uno siempre piensa, bueno, pues yo qué sé, termino la carrera, pues tendré que hacer un máster, a lo mejor tengo que hacer un segundo máster para complementar la formación que tengo. Al final uno empieza a retrasarlo y dice, bueno, pues parece que nunca estás en la edad madura, intelectualmente hablando,
para embarcarte en un proyecto de tesis. Y parece que, bueno, y uno dice a los 28, a los 30, a los 32, y parece que siempre es demasiado pronto. Y dice Ken Robinson, ¿sabéis cuál es la edad ideal para empezar a hacer un doctorado? A los 3 años. Es un chiste, ¿no? Pero no lo es. Antes de empezar la educación reglada, antes de que tus padres te lleven al colegio de primaria y el sistema educativo te impida ver. O sea que esta capacidad de pensar de manera creativa o lo hacemos desde la cuna o cuanto más tiempo pasemos en un sistema educativo como el que tenemos, más nos va a costar ser capaces de pensar distinto, ¿no? O sea que totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias. Laura Montiel y luego Amanda, por favor. Yo quiero. Ujú. Es Hola, que ¿qué no sé. tal? Muy buenas. Buenos días, tardes, noches allá. Sí. Te agradezco mucho la charla, muy interesante para, pues, precisamente abrir nuestra mente a otro tipo de pensamiento, de perspectiva, ¿no? Y bueno, lo que yo quería preguntar o comentar era cómo, pues, si es verdad que esto que dice acerca de cómo se coarta la creatividad para construir conocimiento, ¿no? Quería preguntar qué tanto la intuición se vale en esta construcción, ¿no? Porque creo que sobre todo en la academia, en la ciencia, es algo que no está permitido, ¿no? Como que intuir cosas no es igual que reflexionar o que racionalizar, ¿no? Y parece como este, muy velado eso, ¿no? O sea, no está permitido porque pareciera que es un invento, ¿no? Pero qué tanto esos chispazos como de epifanías que llegan precisamente al conectar, ¿no? Pues no sé si con descargas eléctricas, con sensaciones, con pensamientos, con el ser con el que uno quiera conectar para saber de él, ¿no? En este caso las plantas y qué tanto ellas están dispuestas a darnos esa información si nosotros pues encendemos, ¿no? Nuestra intuición y podemos darnos cuenta de, como dice, no solo de lo que nos puede mostrar una foto, la tecnología, sino de algún cambio de color, de movimiento, de cualquier cosa, ¿no? Que nuestra intuición aparte de nuestra observación, nos pudiera llevar a esa construcción del conocimiento. Entonces, bueno, ese es mi comentario y pues, bueno, muchas otras ideas podría tener ahí, Sí, sí. pero eso, No, muchas no, gracias. no, muchísimas gracias, Laura. Es un comentario muy acertado y muy necesario el considerarlo en serio. ¿Sabes por qué? Porque a nosotros, por ejemplo, hemos tenido una respuesta del establishment científico muy agresiva, muy visceral, em, donde se nos ha llegado a llamar, fíjate, lo dijeron en inglés, como asesinos en serie, pues especuladores en serie, ¿vale? Serial Sí. executionalists, ¿no? Especuladores en serie. Y fíjate que lo que para ellos es un insulto, para mí es un piropo, porque la ciencia necesita especular. O sea, cuando tú hablas de imaginación, yo hablo sin tapujos de especulación, porque hay que especular. ¿Pero por qué? Porque la ciencia, tenemos una visión muy estrecha de la ciencia, como si se redujera al ABC del método científico. O sea, una vez que tienes una hipótesis sobre la mesa, los pasos metodológicos que tienes que hacer para testar esa hipótesis. Y se nos olvida la parte más importante, que es la que tú apuntas, que es el proceso de creación de la hipótesis, el conjeturar, el hipotetizar, el pensar alternativas. Entonces, ahí es donde decimos el eslogan, ¿no? La imaginación al poder. O sea, no hace ningún daño, sino todo lo contrario, pensar todas las hipótesis alternativas posibles, con mayor o menor grado de plausibilidad. Porque ya después, cuando las tengamos sobre la mesa, podremos dirimir la cuestión y hacer los experimentos cruciales que tengamos que hacer para ver cuáles quedan falsadas y cuáles quedan confirmadas a la luz de la evidencia que recabemos. Pero claro, si no dejamos que determinadas hipótesis puedan ser evaluadas, aquellas conclusiones a las que lleguemos ya van sesgadas
porque no hemos dejado que una explicación alternativa pueda, sobre la mesa, poner sus cartas. Entonces, hay que entender que la imaginación en positivo es el motor de la ciencia. Totalmente de acuerdo. Ujú. Muchas gracias. Gracias. Amanda y luego Karen. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la Hola. conversación. Yo llegué un poco tarde, estaba en otra cosa, pero justo quería conectar un poco lo que acaban de decir la compañera y lo que dijiste, Paco, sobre cómo hacer estas hipótesis y especular, ¿no? Y tener como esta mente mucho más abierta. Mm. Hace poquito estuve viendo una conferencia de Eric Sadan, que es este filósofo francés, y, y él estaba convocando a una contracumbre, porque estaba la cumbre sobre inteligencia artificial en París, que iba a suceder creo el 24, me parece, 2024. Y entonces él estaba llamando a una contracumbre, justo contra el tema de la inteligencia artificial, y lo ponía sobre todo en términos de que no es inteligencia, ¿no? Que es un procesador de datos eh, que trabaja de manera estadística, ¿no? De probabilidad. Sobre todo hace como énfasis al chat GPT, ¿no? Sé que hay distintas maneras de aplicarlo, pero él le hace mucha referencia al chat GPT en texto y en imágenes. Y entonces lo que decía, bueno, no es una inteligencia, es un procesador de datos que arroja las respuestas más comunes, las más usadas, ¿no? Las opciones más usadas. Y entonces está reduciendo como el pensamiento humano a esta conformidad, ¿no? A que todos estemos conformes a los mismos lineamientos, a que por ejemplo, ¿no? Cuando estamos mandando un mensaje de texto, es de que, ¿qué te parece si vamos a? Y entonces ahí el coso te pone al cine, a cenar, a no sé qué, ¿no? Y entonces que lo que él dice, nos vamos a ir convirtiendo en una sociedad que no ve más allá de las opciones que están como en la mesa, ¿no? Y no solo en la mesa, sino en la mesa de la homogeneidad, ¿no? O de este establishment, ¿no? Digamos. Y que para él el tema de la inteligencia también va como de la mano de la libertad, ¿no? Que es este como poder de decidir, ¿no? Que somos libres en tanto tenemos un poder de decisión, de decir qué hacemos, qué no hacemos, pero cuando se nos conduce a estos como caminos tan estrechos, pues entonces se pierde un tipo de libertad. Y también, bueno, ya después habla obviamente del tema ambiental, del uso de la inteligencia artificial, ¿no? Que no importa si qué tanto la usemos, no la usemos o por qué, si eso va a llevarnos a una crisis todavía mayor, ¿no? De la que ya estamos en cuestiones de agua, sobre todo, ¿no? Que todos estos procesadores necesitan muchísima agua fresca para enfriar. Y entonces lo que estaba pensando es también un poco, ahorita que mencionabas de las hipótesis y la especulación, a mí me ha llamado mucho la atención, yo no soy científica, soy artista, que en cuanto empezó a salir esta cosa del ChatGPT, quienes más empezaron a utilizarlo fueron académicos científicos y lo empiezan a usar como una cosa como de oráculo, muy extrañamente, ¿no? Así de, vamos a preguntarle a ChatGPT qué piensa, ¿no? Sobre tal A ver cosa, qué nos dice. a ver qué nos dice, pero en una cosa como de, vamos con la medium o la psíquica a ver qué nos dice, ¿no? O vamos al tarot a ver qué nos dice. Entonces, no sé, no tengo como una pregunta específica, pero cuando hablabas de de la sintiencia de las plantas, de esta capacidad
de, de afectarse como por distintos elementos. ¿Cómo es que cuando nos reducimos el imaginario a preguntas como tan reduccionistas, qué tanto nos está como impidiendo justo esta como percepción del mundo? Más allá que la acción, como la percepción, cómo estamos percibiendo el mundo, si nos estamos reduciendo como esa otra parte, ¿no? De llegar a la respuesta antes de llegar a la pregunta. Y bueno, ahí no sé, no tengo una pregunta así como específica, pero me surgió todo ese tipo de cosas de la sintiencia de las plantas, porque a mí me pasa algo que es muy curioso, que cuando a veces tomo un té que es como calmante y queda un poquito al final, ¿no? O sea, que se llena la taza y siempre queda un poco en la olla donde la hiervo, y mi instinto siempre es echarlo a las plantas, ¿no? Es así como, ese chorrito se lo pongo a las plantas. Y siempre me queda esta como curiosidad así de, ¿estoy calmando a alguien que no quiere calmarse? ¿O qué estoy haciendo al hacer esa? Es un gesto muy así, muy cotidiano, ¿no? Pero es el poner un poquito fuera del radar la racionalidad y poner un poco más como esta sintiencia, ¿no? De que todo está como tan a flor de piel, digamos, todos los organismos, y nosotros estamos como totalmente perdidos, ¿no? O perdidas de, sí, de este mundo. Entonces, nada más, solo era este comentario, agradecer porque sí, me abrió muchas, como otras preguntas. Sí. No, bueno, muchas gracias. Bueno, has dicho muchas cosas y no se trata aquí de ocupar todo el tiempo, ¿no? Porque ahí veo bastantes más manos levantadas. Pero déjame solamente que te haga un comentario, porque me parece interesante en relación a las IAs, ¿no? A las inteligencias artificiales generativas. Fíjate qué curioso que los mismos escépticos que critican que nosotros hablemos de la posibilidad de una sintiencia vegetal, y lo decimos con toda la cautela del mundo, o sea, la posibilidad con el sentido empírico, esa misma gente, eh, cuando le preguntas tú a ellos si piensan que puede emerger una conciencia artificial, Mm, no dudan lo más mínimo en decir que seguro. Ya no, sí, 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 no nos cerramos en banda. O sea, no nos cerramos a la posibilidad de una futura inteligencia artificial sintiente. Y fíjate lo curioso que es esto, porque todos los argumentos se desbaratan. O sea, cuando decían una planta no puede porque no tiene neuronas. Bueno, y un cacharrito, un ChatGPT tampoco tiene neuronas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos los argumentos de supuestamente peso en contra de la mera posibilidad de una sintiencia vegetal desaparecen cuando discutimos la sintiencia artificial. ¿Y sabes por qué? Porque lo que nos engaña es la ilusión de comprensión ujú, semántica. O sea, claro, claro. el ser capaz de interpelarles, el establecer una conversación con ChatGPT o con la Ujú, que sea, eh, genera una ilusión de que trascendemos la sintaxis y entramos en la semántica. ujú, Entonces, el pensar que hay comprensión genuina porque le interpelamos y nos contesta, nos hace olvidar que es un juego, es una ilusión. Lo que claro. hay es ceros y unos, sintaxis Ujú, pura, forma pura. No hay contenido, no hay comprensión, no hay semántica. nada, Pero es ujú, curioso que el autoengañarnos pensando que la hay se debe simplemente a esa arrogancia que decía yo que teníamos como especie. Porque medimos su posible sintiencia en tanto en cuanto sea capaz, aparentemente, de comunicarse con nosotros. O sea, como ujú, si la vara de medir fuese el hecho de que ellos. exactamente. Entonces, ¿lo ves? Entonces, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención que cuando en un modelo vegetal negamos la mayor, los mismos argumentos desaparecen cuando se trata de otro cacharro que no está vivo, que no, que no hay ninguna razón de peso en el sentido evolutivo, pero como puedo pasarme una hora chateando con ese bicho, pues parece que algo hay, ¿no? Entonces, me Ujú, parece una exacto, razón sí, de peso para darnos todavía más cuenta de la miopía y la arrogancia que tenemos. Mm. sí, claro, gracias. Muchas gracias. Karen, y luego Francisco, por favor.
Hola, mucho gusto. Pues muchas gracias por No la te veo, Karen. conferencia. Ah, ¿Karen? sí, sí, sí. No Es digo que que no te veo. estoy activando mi cámara, pero no da imagen, no sé por qué. Dime. Bueno, sí, les decía, fue una plática muy interesante. Nos pone en contexto sobre muchos temas y creo que es un tema al que hace falta hacer más comunicación científica, divulgación científica, porque me parece que es difícil, o bueno, hemos observado que es difícil para las personas aceptar esta sintiencia en las plantas o que tienen capacidad de movimiento, a pesar de que pues ya he sabido que hay movimiento, es una característica de todos los seres vivos, la presencia de movimiento, la capacidad de irritabilidad, pero es difícil de aceptar para la población en general. Me llamó mucho la atención que, bueno, todas estas investigaciones van o parten de experiencias humanas, ¿no? De cómo reaccionamos a la anestesia o de la mayoría de los animales que experimentan cosas como la anestesia o el jet lag. Ajá, entonces, creo que como seres humanos es bastante difícil alejarnos del antropocentrismo, ¿no? Incluso para muchas investigaciones o descubrimientos o desarrollos tecnológicos partimos de las propias experiencias humanas. Claro, está el ejemplo de la IA, ¿no? Parte de la manera en que nos comunicamos, de cómo estructuramos las frases, el pensamiento, el idioma. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es esta iniciativa de redefinir el concepto de neurotransmisores. Yo considero que escuchamos hablar de neurotransmisores y automáticamente lo relacionamos con el sistema nervioso y las neuronas. Y creo que más que redefinirlos, creo que se debería de crear un concepto para las plantas, específicamente en la manera en la que en las plantas se da esta comunicación, porque tienen su propio sistema. Ajá, sus propias estructuras, a pesar de que hay cosas en común. Pero a mí me parecería importante ese respeto al ser de las plantas y a darles también un concepto o establecerles conceptos propios para sus sistemas y los procesos que llevan a cabo. Mm. Sí, no, gracias, Karen. Mira, sabes, entiendo lo que dices, pero yo no creo que quizás no sea la mejor estrategia a seguir por la siguiente razón. Si aplicáramos esa misma estrategia a cualquier otra forma de vida, acabaríamos teniendo un término para los hongos, un término para las plantas, un término para las bacterias, un término, ¿vale? Y si te das cuenta, ¿qué pasaría entonces? Que nos perderíamos lo que nos une a todos. O sea, lo relevante no es tener subconceptos o términos muy específicos, circunscritos a un dominio de aplicación reducido para que encajen perfectamente, sino encontrar el patrón común, el denominador común, aquello que compartimos. Entonces, fíjate, por ejemplo, el hecho de que todos tengamos relojes circadianos, ¿no? Bueno, un reloj circadiano, ¿no? Los relojes que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Lo que hablamos del jet lag. No es casualidad que toda la vida esté gobernada, regulada por relojes circadianos. O sea, una cianobacteria es una bacteria unicelular que tiene reloj circadiano, porque las cianobacterias hacen fotosíntesis. Y claro, les es muy relevante saber si es de día o si es de noche. Entonces, evolucionaron esa adaptación, un reloj circadiano. O sea, si dijéramos, bueno, y el reloj circadiano, pues claro, los rudimentos moleculares son distintos, ¿no? Entonces, hablamos de un término para la forma de saber qué hora del día es para una bacteria y para saber qué hora del día es para un hongo y para una planta y para un mamífero y para un ave y nos perdemos lo que compartimos. ¿Ves lo que quiero decir? Entonces, para mí es más importante, yo siempre hablo en el árbol de la vida, yo siempre hablo de alguna manera buscar o encontrar la llave maestra, una llave maestra que nos permite abrir
cualquier rama del árbol de la vida, ¿vale? O Claro, sea, aquello lo que nos comprendo. más que lo que más que lo que nos diferencia, ¿no? Mm, Sí, 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 entiendo desde ese punto de vista. Creo que hay cosas que se pueden hacer así, como mm, lo dices del ciclo circadiano, y hay mm, cosas que sí valdría la pena darle su especificidad, ¿no? mm, Por el mismo respeto hacia lo que es y la esencia del otro ser vivo. mm, ¿No? Hay cosas que tenemos en común y que podemos compartir y hay cosas que van a caracterizar a cada uno y que creo que también vale la pena valorar y respetar. mm. Ujú. Y es muy, muy interesante. Muchas gracias por la información. Gracias a ti, Karen. Jacqueline, no sé cuántas palabras quedan, lo digo porque estoy viendo la hora, me tengo que ir a en punto. O sea, queda como mucho 15 minutos. Lo digo por si quieres dosificar el tiempo. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nada más, terminamos hasta Diana, o sea, nada más las personas que tienen la manita levantada y si somos muy concretos para que no, para que alcancemos todos a pasar. Muchísimas gracias, Francisco y luego Irama. Buenos días a todos, un saludo desde al profesor Paco Calvo y a usted, Jacqueline, y los organizadores, desde acá si conocen por acá, Coatzacoalcos, Cozoleacaque, Veracruz, país México. Sé que esto tiene connotaciones mundiales y literalmente en las conferencias soy un ambientalista de medio tiempo, tengo mi trabajo y el ambientalismo por este lado del sureste mexicano está bastante relegado y trato siempre de sustentar científicamente, ya no me paso a lo holístico, que aquí este tema da para mucho tema holístico, pero científicamente no puede haber algo más acertado que sus hipótesis, esas teorías que está confirmando. Lejos de ver a las plantas como seres sintientes, yo creo que más que nada es darle su justo valor, como mencionar la palabra árbol de la vida o plantas de la vida, podría ser, es algo que yo acuño a mis conferencias, a algo tan necesario, tan barato acá, que son sones que deberían de poner los gobiernos, como es la educación ambiental. Meter estos términos en los sistemas educativos de México debería de ser algo de lo que usted promueve, porque cambia totalmente el paradigma de ver a las plantas, obviamente incluye todo este reino vegetal, tanto a las que nos producen y nos dan de comer, porque eso sintiente da para ampliar estas investigaciones, ¿no? Si todo influye en el sol, la oscuridad, el frío y demás, pues imagínense todo lo que debe de considerarse a la hora de, por ejemplo, de las plantas como alimentos, ¿verdad? Y si no, también igual los árboles. Tenemos aquí que defender y cambiar nuestras políticas públicas que están muy pobres con respecto a la defensa de las plantas, a la defensa de los árboles, y eso tiene que cambiar. No veo más acertado, compraré su libro por ahí, yo creo que ya no veo más acertado estudiar y ampliar este conocimiento del tema, y pues mi reconocimiento para ese tipo de investigaciones. Deberían de haber aquí 2.000, 3.000 personas en este tipo de conversatorios, y créanme que tienen un promotor aquí fiel, y cuando guste venir a México, pues vamos a buscarlo, y pues acá tiene una invitación en este estado de Veracruz, pues es de los más biodiversos aquí en nuestro país, y pues un abrazo a los organizadores y a ustedes, profesor Paco Calvo. Ya, no, muchísimas gracias por el comentario y por la amable invitación. Pues, me lo apunto, me lo apunto. Nunca se sabe. Y así voy a Veracruz y estudio el jet lag. Sí. Bien, Gracias. muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacerlo así. Les voy a dar la palabra a todos. Nada más nos dicen su pregunta y ya al final para que Paco haga un comentario general, ¿va? Irama y luego Azalia. Hola, buenos días. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Sí. Mil gracias, Jacqueline, Paco, un gusto en conocerte y también muchas gracias por compartir todo esto que nos acabas de platicar esta mañana. Y tengo una pregunta, un comentario más bien. Bueno, totalmente de acuerdo con toda esta idea de que hay incluso que cuestionar y ver y buscar otro paradigma desde
de un modelo educativo, por supuesto, que nos hace ser como maquinitas, y el video de Ted Robinson es maravilloso. Bueno, sí, pero me llama mucho la atención que incluso en la forma de nombrar toda esta cuestión sintiente, digamos, de las plantas, que por supuesto no pongo en duda que así sea, pero me llama mucho la atención cómo no hemos desarrollado un vocabulario propio para referirnos a esto de las plantas, ¿no? Sino que seguimos como utilizando estos conceptos y pues sí, estas ideas en comparación, o sea, teniendo como base, pues, los animales, ¿no? Ese es un poco como mi comentario, no sé qué opines, y pues muchas gracias y felicidades. Gracias. Muchas gracias, Irama. Azalia y luego Dolores, por favor. ¿Azalia? Bueno, si no, Dolores, por favor, y luego Diana. Primero, muchísimas gracias, doctor Paco Calvo, por compartirnos esto. Es esperanzador realmente escucharlo y esa visión, ¿no?, que va acompañada de la biología y la bioética. Bueno, yo nada más quiero comentar que dado que nosotros como humanos ampliamos el círculo de consideración hacia, digamos, en este caso a los animales, a partir de pensar que solamente del sufrimiento, ¿no?, que sufren un dolor, ¿no?, y equipararlo hacia nosotros los humanos y no contemplar a los otros seres vivos. ¿Cómo profundizar en los estudios de la conciencia? Yo creo que es importante considerar o profundizar en qué es la conciencia para tener más indicadores de qué es y poder ampliar todo esto. Y vamos, no nosotros los que estamos aquí, que yo creo que estamos convencidos de que sí, las plantas sienten igual que otros seres vivos, pero para estos indicadores y poder pues abonar, ¿no?, a estos estudios. Y algo que quería mencionar, decía usted que observo el comportamiento de algo y infiero su inteligencia, pero aún así eso está muy reducido, ¿no? Esa inferencia todavía está reducida en cuanto a lo que podemos observar, puesto que, por ejemplo, si vamos en los humanos, ¿no?, observo una conducta de una persona y digo, no puedo inferir realmente cuál es su inteligencia, porque, por ejemplo, si tiene un inadecuado comportamiento, no sé, violento, etcétera, pues eso solamente me está indicando que no tiene a lo mejor cierto grado de educación, más su inteligencia está ahí, no está desarrollada en su máximo potencial, ¿no? No ha podido desarrollar su plena vida, ¿no? Lo llevo a qué, porque para mí es importantísimo y es vital la educación. Si no tenemos educación y desde que van a ser un bebé y desde que nace y su familia y la escuela en los primeros niveles, pues todo esto no lo vamos a tener tan fácil, puesto que cuando hablamos de la intuición, por ejemplo, yo considero que sí está la intuición porque estamos percibiendo, estamos obteniendo los conocimientos, tal vez no los estamos haciendo conscientes, pero los estamos obteniendo y de alguna manera llega el momento en que esto se organiza y nos da una respuesta, que nosotros lo llamamos intuición, pero está ahí. Y así estará con todos los otros seres vivos. Y nada más para complementar lo de la inteligencia artificial, yo entiendo que pues aquí está el pleno expresión de los humanos en su egocentrismo, ¿no?, en su antropocentrismo, porque yo quiero estar conversando en una idea loca, por llamarlo así, con una máquina que me va a responder lo que yo quiero que me diga, que me abone a mí, pero no me va a aislar de la realidad, no me está permitiendo
ver la realidad, buscar soluciones y mucho menos relacionarme y ver a los otros seres vivos. Bueno, ni siquiera a otro ser humano vivo. Gracias, muchas gracias por su plática. Muchas Gracias. gracias. Azalia, por favor, rápidamente, porque ya nos quedan unos minutitos. Sí, claro. Buenos días y muchas gracias por la plática. Y mi comentario va en relación a que volteemos la mirada a las comunidades nativas, a las comunidades de pueblos indígenas, donde su mirada es muy distinta a la occidental en relación a los seres naturales. Para ellos las plantas tienen vida, tienen fuerza, es otra cosa. Y yo digo que de alguna manera incorporemos a nuestra visión occidental esas miradas y nos abren a otros mundos nuevos, distintos, cuando vemos la relación que hay en comunidades indígenas con los elementos naturales que son las plantas, los árboles, el agua, no sé, todos esos elementos que forman parte de un todo en la vida y que la ciencia los ha hecho a un lado, los ha minimizado y no tomado en cuenta. Vale la pena, de verdad, porque dan otra manera de ver y otra manera de sentir eso que los indígenas lo ven. Muchas gracias y bueno, pues este es mi comentario. Gracias, Azalia. Gracias, Azalia, perdón. Diana, y ya con este comentario cerramos. Diana. Buenos días. Mi comentario va en torno a dos puntos específicos que me gustaría rescatar. El primero es esta parte de cómo hemos ido perdiendo esta capacidad de asombro desde las infancias hasta la adultez, porque pareciera que nuestros sentidos están siendo anestesiados de alguna forma, ¿no? Y hemos perdido esa capacidad de interconexión con las y los otros, hablando desde una horizontalidad con otros seres vivientes y sintientes. La otra cuestión que me llama mucho la atención fue la parte de la mente. Esto ha sido un tema de mucho debate entre la comunidad científica y otros, pues, que han sido estudiosos de estos casos, pero creo que aún nos falta muchísimo por aprender, incluso de entre nuestra propia especie, ¿no? Creo yo que a veces se tiende a ser reduccionista, ¿no? Y todo lo enfocamos a la capacidad cerebral y a todo lo que implica. Sin embargo, la mente va mucho más allá. Es una mente sintiente y es una mente que va a pensar, como por así decirlo, pero con todo, prácticamente con todo el cuerpo. Y muchas veces esto puede ser como muy revelador, pero a la vez disruptivo, como dicen, dentro de la misma comunidad científica, ¿no? Sí. Vale, no, bueno, muchísimas gracias a todas por los comentarios, las preguntas, las reflexiones. Entonces, me perdonáis que conteste, bueno, así como comentaba Jacqueline, ¿no? Un poco cerrando, ¿no? A todos. Voy a empezar en orden inverso, ¿vale? Alguna cosa puede que me deje fuera, pero creo que lo más importante que se me ocurre poder rescatar de lo que habéis comentado. Por un lado, bueno, Diana, ¿qué voy a decir sobre haber perdido la capacidad de asombrarnos, ¿no? O sea, de ahí viene todo el rol, ojo, de la educación no reglada. Cuando hablo de educación no me refiero exclusivamente a la educación reglada. La educación es 24/7. Es en casa, es en la calle, es con la familia, con los amigos, es en la escuela. O sea, y esa capacidad de asombro, si la vamos a rescatar, es trayendo todo sobre la mesa, ¿no? O sea, no vamos a encontrar
la capacidad de asombro reactivada en el libro de texto, ¿no? Es algo que trasciende, ¿no? El concepto de educación clásica. Respecto a la idea de la mente, totalmente de acuerdo. Podríamos haber hablado mucho sobre eso, sobre la mente embodied, embedded, enactive, ¿no? La mente situada, corporizada. Entonces, claramente, el tipo de mentalidad por que abogamos es una mente que no tiene nada que ver, de hecho está en las antípodas de esa racionalidad cartesiana. Esto no es el ser racional, ni mucho menos. Precisamente eso, fíjate que yo en Planta Sapiens hablo de que extraemos dos lecciones. No solamente aprender a pensar a las plantas de otra manera, sino repensarnos a nosotros mismos. Lo que nos caracteriza a nosotros no es ser un animal racional. La racionalidad es la punta de un iceberg que no es lo que mueve a la máquina. O sea, las emociones es lo que está detrás. Entonces, no es la corteza prefrontal, es la emoción. O volvemos a un concepto de mentalidad y de sintiencia más arraigado a lo corpóreo, a lo inactivo, a lo situado, al entorno, a lo relacional, o no hemos entendido nada, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo en que la mente hay que entenderla en ese otro sentido más amplio, ¿no? Y más situado, más encarnado. Me gusta a mí hablar de la mente encarnada, ¿no? En ese sentido. Azalia comentaba lo del respeto o la consideración de las comunidades nativas y qué puedo decir, cómo no estar más de acuerdo con eso, ¿no? Porque al fin y al cabo el conocimiento científico en este modelo de ciencia moderna que tenemos, pues es una forma más de descripción y de acceso a la realidad. Entonces, entender, no digo integrar, porque cuando integras parece que lo haces de una manera jerarquizada, o sea, subordinada, sino entender las sinergias que pueden darse entre distintas formas de conocimiento, incluyendo, por supuesto, el conocimiento tradicional, distintas esferas, distintas formas, es fundamental. Y esto entronca con aquello que dijimos de la necesidad de esa imaginación al poder. Igual que la imaginación al poder, toda forma de conocimiento entendida en positivo, va a ser o va a ser un vaso comunicante, ¿no? Va a haber un feedback recíproco y todos nos beneficiamos de ello. No es una forma de conocimiento o la otra, es hacer fuertes las sinergias que surgen de distintas formas de conocimiento. Y por supuesto ahí el conocimiento por el que apunta Azalia es fundamental, ¿no? Dolores hablaba de la importancia de definir la conciencia. Yo aquí tengo un matiz que hacer y es que creo que a veces nos hacemos un flaco favor en general en ciencia si pensamos que primero hay que tener definiciones operativas ya cerradas, ¿no? Ya claramente o bien trabajadas. ¿Por qué? Porque las definiciones provisionales que a veces se ven como un mal, es todo lo contrario. O sea, la capacidad de revisar y revisar y revisar, para mí es el punto fuerte, no el punto flaco. Es el hecho de revisar nuestros conceptos, porque claro, el concepto de conciencia, es que la conciencia es un término muy complicado, es probablemente la última frontera a la que nos enfrentamos. Entonces, yo aquí precisamente lo que defiendo es la idea si me apuras, de un pluralismo explicativo. O sea, jugar en paralelo, simultáneamente, con tantas definiciones provisionales como podamos contemplar. Porque parece que tenemos que primero que consensuar una definición para después trabajar. Y yo digo, no, no, es al revés. Vamos a trabajar en todas ellas en paralelo. Porque si no, de esa manera podremos ya después discutir cuáles dejamos al margen, cuáles obviamos y cuáles primamos. Pero si primero hacemos el trabajo a la inversa y primero decidimos cuál es la definición, entonces nos hemos perdido el potencial que las otras pudieran aportar. Entonces yo aquí abogo por un pluralismo explicativo, ¿vale? Y la idea de inferir claramente, aquí la idea para mí es poner en valor el hecho de cuando yo decía de ese salto inferencial, ¿no? La inferencia de la observación de la conducta al postulado de la inteligencia, he puesto la conducta como un ejemplo, pero obviamente no se circunscribe a ello. O sea, podemos hablar, como en neurociencia cognitiva, de correlatos cerebrales. Igual que yo puedo hacer una neuroimagen cerebral, una resonancia magnética, una tomografía
y ver qué se enciende en tu cabeza cuando realizas una actividad cognitiva, puedo hablar de los correlatos fitoneuronales en una planta. O sea, no solamente lo que observamos es la conducta, también la fisiología subyacente. Igualmente la bioquímica. Podemos estudiar gradientes hormonales. Podemos trabajar sobre muchos niveles de descripción. La idea es que trabajemos sobre el nivel de descripción que trabajemos, con independencia de cuál sea este, siempre, siempre, siempre va a haber un hiato explicativo. Siempre va a haber que dar un salto inferencial para llegar desde esos datos que recabamos a postular esa inteligencia o esa sintiencia. ¿Vale? Pero eso se va a dar con independencia de cuál sea el dato que recabes. Si es conductual, si es fisiológico, si es bioquímico, etcétera, ¿no? Y luego Irama, cuando hablaba del ser cuidadosos con la terminología, estando de acuerdo en que obviamente el rigor intelectual y académico es necesario, a veces creo que si ponemos demasiado énfasis en aspectos terminológicos o aspectos semánticos, muchas veces lo que no conseguimos es aterrizar en la discusión de fondo. Mira, yo, para poner un ejemplo, ya con esto termino. Yo a mis alumnos siempre les digo cuando se atascan en un problema, porque muchas veces el problema nos atascamos en él porque asumimos que entendemos lo que significa el término de una manera ya sesgada. Y claro, como yo creo que entiendo lo que significa sintiencia en humanos, o dormir, el ejemplo que hemos puesto de dormir. Claro, como para mí dormir es lo que es, digo, uy, pero ¿cómo voy a pensar yo en una planta durmiendo? No puede ser, si dormir es lo que yo hago, ¿no? Entonces, cuando terminológicamente lo hacemos en esos términos y decimos, uy, la palabra dormir en plantas me descoloca, ¿no? Me desorienta. Yo siempre digo, bueno, si te preocupa el término, si es el término lo que te preocupa, llámalo chumpituki, digo de broma, llámalo chumpituki. ¿Chumpituki qué es? Lo que tú quieras. O sea, si no te gusta decir la planta duerme, di la planta chumpituquea. Y es una forma de decir que lo relevante no es el término, sino el fenómeno. Entonces, llámalo como quieras, pero vamos a estudiar el fenómeno. ¿Vale? Entonces, insisto, no digo que no haya que ser riguroso, sino que no podemos poner todo el énfasis en lo terminológico y lo semántico, porque podemos acabar teniendo discusiones que sean exclusivamente terminológicas o semánticas y acabar por no discutir si la planta duerme o no duerme. Lo llamemos como lo llamemos. ¿Vale? Y bueno, perdonad si me he dejado alguna pregunta en el tintero, pero creo que ya no me llega más la gasolina. Sí, no te preocupes. Mil gracias, Paco, por haber aceptado pues nuevamente la invitación a impartir esta charla y nos dejas picadísimos, ¿no? Con el tema. No, Creo que hay como muchísimas cosas. muchísimas gracias a ti, Jacqueline, y a todos por la participación tan activa y por el interés. Sí, muchísimas gracias. Bueno, ya para cerrar y antes de despedirnos formalmente, les dicto el token de asistencia para aquellos que quieran generar constancia en el área de conversatorios donde está la charla de Paco. Sería todo con mayúscula J, B de bueno, O, Q, Y. Nuevamente, J, B, O, Q, Y. Ya se los coloqué en el chat, con mayúsculas todo, para que quienes gusten generar su constancia puedan hacerlo. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos y muchísimas gracias, Paco, nuevamente, y nos vemos próximamente. Venga, gracias a todas. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.